Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Di como cuando nacía, ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, y en las alturas gloria a Dios. Dime la historia de Cristo, grábala en mi corazón. Dime la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Dime del tiempo en que a solas en el desierto se halló. De Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Dime de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado anduvo nuestro Salvador. El mundo entero es del Padre Celestial, su alabanza en la creación escucho resonar. De Dios el mundo es, qué grato es recordar que en el autor de tanto bien podemos descansar. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Tiempo y fuera de tiempo, la palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Los saludamos desde aquí de su programa Tiempo y Fuera de Tiempo con su servidor Juan Abando. Es un placer para nosotros hacer esta transmisión nuevamente y seguir estudiando, seguir reflexionando en la palabra de Dios. Vamos a continuar con nuestra conversación, con nuestro estudio acerca de cómo construir un mejor yo, lo cual, por supuesto, es una meta preciosa. Un mejor yo para la gloria y honra de Dios. Y por supuesto, también para que nuestra existencia en este mundo sea una con propósito, una de la cual se cuente a través de la historia, para que con eso podamos mostrarle al mundo que ser un hijo de Dios, ser un discípulo de Cristo, ser un cristiano, realmente vale la pena. Así que te damos una cordial bienvenida y bienvenidos todos los que se van conectando a esta transmisión o nos ven a través de las otras páginas por medio de la cual pues es retransmitido este programa. Es un placer para mí compartir con ustedes esta lección tan interesante. Pero antes vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana preciosa, te agradecemos, Padre, por bendecirnos, por darnos un buen descanso y por permitirnos
continuar haciendo lo que nos gusta, continuar haciendo tu voluntad. Te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, por medio de lo cual tú nos has dado una vida nueva, una vida con propósito, una vida que tiene sentido aún en medio de las dificultades y las pruebas y las aflicciones. Padre eterno, danos siempre las fuerzas, por favor, para sobreponernos y para seguir avanzando. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y familiares, quienes están en una situación difícil, quizás debido a alguna prueba, debido a alguna enfermedad, debido a una situación que muchas veces ya escapa del control de sus propias manos. Padre amado, por favor, cuídanos, guíanos, provéenos, sánanos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, construyendo un mejor yo. Y como pues normalmente hacemos en esta transmisión de A Tiempo y Fuera de Tiempo, vamos a mostrar nuestro texto bíblico. Estamos examinando Hebreos capítulo 3. Vamos a ir del verso 1 hasta el verso 19. Y pues ya hemos estado revisando previamente los primeros 6 versículos. Y en estos 6 versículos, en esencia, hemos dicho que para construir un mejor yo necesitamos mantener nuestros ojos en Jesús, en base a Hebreos 3, 1 al 6. Mantener fijos. Como dice el verso 1, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, Cristo Jesús, pero también nuestro Salvador, ¿no? El Hijo de Dios. Son algunas descripciones que da el escritor de Hebreos al Señor, las cuales nos dan unas imágenes de pensamiento respecto a quién es aquel a quien le hemos entregado nuestra fe, ¿no? ¿Quién es aquel en quien hemos depositado nuestra confianza? Y por supuesto también nuestra esperanza. Y no es cualquier persona, no es alguien débil, no es alguien falible como lo somos tú y yo. Estamos hablando de Jesús, Jesucristo, el enviado del Señor, el ungido, el Mesías, el sumo sacerdote, el Hijo de Dios. Por lo tanto, nuestra perseverancia está condicionada justamente a todas esas referencias acerca de Jesús, las cuales nos dicen, pues, has tomado la mejor decisión, has optado por la mejor opción. En realidad no hay más opciones, es la única opción. Y con fe y con obediencia hemos respondido a su llamado y hoy estamos en su escuela, hoy estamos entre sus filas como discípulos y como soldados. Y tenemos que perseverar, tenemos que mantenernos firmes. Nada de lo que gira en nuestro entorno debería de robarnos el lugar que tenemos al lado del Señor. Entonces, para sobreponernos a la tentación y perseverar, decíamos, de manera de conclusión, en la última lección, deberíamos impresionarnos con la identidad de Jesús y confiar en la ayuda que Él ofrece como nuestro intercesor y como nuestro amigo. Muy bien. En segundo lugar, para construir un mejor yo, debemos mantener vivas nuestras esperanzas. Debemos mantener vivas nuestras esperanzas. Y como dije, por supuesto que teniendo ya la razón para tener fe, para confiar y esperar, me refiero a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres, la esperanza
que resulta de esa fe y esa obediencia en Él, por supuesto que es una esperanza segura. Hebreos 3, verso 6, nos dice lo siguiente: pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Los versos previos, 4 y 5, dicen: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Este verso puede ser utilizado como una evidencia bíblica, una evidencia para la existencia de Dios. El texto nos dice: toda casa es hecha por alguno. Razonablemente, tú y yo vivimos en un lugar, una casa, y puede que tú mismo con tus propias manos la hayas construido. De repente, con un presupuesto, buscaste un albañil, un constructor que levantara tu casa, pero no vives en una casa que fue levantada mágicamente, ¿no? Alguien intervino para que esa casa existiera. Pues bien, toda casa es hecha por alguno. El universo, todas las cosas que existen, también han sido hechas por alguien. También han sido creadas. No son el resultado de la casualidad. ¿Ok? No son el resultado de un acto casual del desorden, ¿no? Haciendo una referencia pues a esa teoría del Big Bang, ¿no? Entonces, el texto nos dice que el creador de todas las cosas es Dios, ¿ok? Pero además de ser una evidencia para la existencia de Dios, ¿no? El escritor lo va a utilizar como una especie de analogía para hablar acerca de el rol que ejerció Moisés y el rol que ejerce Jesucristo, para probar que Jesucristo es superior a Moisés. Dice el verso 5: y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Ok? Entonces ahora hace la analogía, ¿no? Con la imagen, el cuadro de la casa que es hecha por alguien, pero Dios haciendo todas las cosas. Entonces finalmente Dios está por encima, ¿no? de los hombres que aprovechan las bendiciones de la creación de Dios para reproducir, para recrear, ¿no? O para continuar, vamos a decirlo así, el proceso creativo, pues Dios les ha capacitado, los ha bendecido con sabiduría para hacer eso. Entonces podemos tomar un tronco, un árbol, y de ese tronco que Dios ha creado, digamos, hacer una silla, o hacer una mesa, o hacer un mueble, porque tenemos la capacidad y la sabiduría para hacerlo, gracias a Dios, el sumo, el máximo creador. Pues bien, toda casa es hecha por alguno, pero quien hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como un siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, seguimos en la analogía de la casa, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, dice el escritor a los hebreos. Seguramente haciendo una referencia o pensando en los cristianos. Posiblemente pensando mucho más específicamente en los judíos cristianos, ¿no? Los judíos fueron bendecidos por Dios con Moisés como un líder espiritual para ellos, como un libertador y como aquel que fue el responsable de entregarles la ley de Dios, ¿no? Y por eso decimos, o se dice a veces, la ley de Moisés. Por ejemplo, el Señor Jesús, hablando de los fariseos, decía que ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, ¿no es cierto? Pues bien, de alguna manera Moisés
fue el administrador en la casa de Dios, hablando del pueblo judío, ¿no? Les dio las leyes, los guió, los dirigió, los instruyó, les recomendó, les aconsejó mantenerse haciendo siempre la voluntad de Dios bajo la ley de Moisés, bajo la ley. Pero el escritor de los Hebreos dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, cumplió su rol, cumplió su papel, pero lo hizo como un servidor, como un siervo, ¿no? Como si fuera un esclavo al servicio de sus amos en su casa, para testimonio de lo que se iba a decir. Sin embargo, dice el escritor en el verso 6, Cristo como hijo sobre su casa, Cristo como hijo, como el heredero, como el, por ende, propietario, como el dueño de la casa, porque es el hijo, casa la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Pero Cristo como hijo sobre su casa, dando a entender que el Hijo, Cristo Jesús, está por encima del siervo, en este caso Moisés, ¿no es cierto? Pero dice el texto, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, a través de Moisés, Dios guió a su pueblo hacia aquello que es superior, hacia aquello que está por encima de todas las cosas. Jesucristo, como el Salvador, como el intercesor, como el agente expiatorio de los pecados del mundo entero, de los judíos en primera instancia. Por lo tanto, el pueblo de Israel, los judíos, podían y debían también beneficiarse del sacrificio de Cristo. El escritor de los Hebreos en este contexto está lidiando con cristianos de ascendencia judía, ¿no? Quienes se están viendo tentados a abandonar al hijo, al heredero de la casa, para volver bajo la guía y la dirección del siervo, del esclavo. Esa no es una buena idea. Por lo tanto, el escritor dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. La confianza, por supuesto, en el Hijo, la confianza en Cristo, quien es el heredero de aquel que ha creado todas las cosas, y no en el siervo, no en el esclavo. Nuestra confianza tiene que ser firme hasta el fin, no solo por un poco de tiempo, no solo cuando las cosas van bien, no solo cuando estamos sanos, todo el tiempo. Si retenemos firme hasta el fin la confianza. Y aquí viene el tema que nos compete, y el gloriarnos en la esperanza, dice la parte final del verso 6. El gloriarnos en la esperanza. Quienes están al cuidado de Jesucristo, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, el Mesías, quienes están bajo el cuidado y la dirección del Señor Jesucristo, pueden esperar con toda seguridad, sin ninguna duda, sin ningún temor, el cumplimiento de sus promesas. Efesios 1:18, vamos a revisar algunos textos rápidamente, porque no solamente el escritor de Hebreos nos habla acerca de esta esperanza, sino también el apóstol Pablo, y lo habla ampliamente, extensamente, porque los cristianos somos conscientes que no somos de este mundo, que no vamos a vivir aquí permanentemente, que no somos, mientras estemos en este cuerpo físico, en este mundo terrenal, no estamos diseñados para ser eternos, al menos no en este mundo.
Hay una parte nuestra que es eterna y es el espíritu que Dios nos dio para ser seres vivientes. Pero un día, como dice la palabra de Dios en Eclesiastés capítulo 12, 7, esta parte física tiene que volver al lugar de donde salió y el polvo vuelve a la tierra como era. Y esa parte eterna, dice el escritor, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu es esa parte eterna nuestra que continuará existiendo, que continuará viviendo. Por medio de las enseñanzas de Jesucristo, los cristianos aprenden que viene un día en el que nuevamente esa parte eterna que va a la presencia de Dios cuando fallecemos se reencontrará con nuestro cuerpo físico, pero no este que se deteriora y se envejece, sino uno glorificado. Y eso vamos a ver brevemente en unos instantes. Pero Efesios 1:18 dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Quiere el Señor que seamos plena y absolutamente conscientes, que conozcamos o que seamos ignorantes respecto a la esperanza, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual, dice el texto, Él os ha llamado. ¿Quiere Dios que sepamos o que desconozcamos? ¿Quiere Dios que ignoremos acerca de la esperanza a la que hemos sido llamados? No, no quiere que ignoremos. Por supuesto, quiere que sepamos. Pero llegar a saber, o en todo caso, llegar a convencerse de esta esperanza implica o necesita un alumbramiento en los ojos del entendimiento. Es decir, que nuestra mentalidad se abra para que sea capaz de identificar, de percibir, de comprender que esa esperanza existe, que esa esperanza es real y está allí debido a quién es aquel que ha proferido la promesa de esta esperanza. El verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber que aquellos que han sido llamados por el Señor tienen una esperanza extraordinaria, tremenda, inimaginable? Obviamente, solamente Dios nos puede dar ese conocimiento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Y es justamente su palabra la que estamos examinando en este instante en Efesios capítulo 1, verso 18. Dice: para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles. Esta parte es tremenda. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El cristiano es la persona más dichosa, más bendecida, más bienaventurada. En realidad, el apóstol Pablo en esta sección cubre una lista de bendiciones espirituales de las cuales los cristianos, los hijos de Dios, disfrutan. Entre ellas, la esperanza que está reservada para nosotros, para ellos, los discípulos, los cristianos, los hijos de Dios, en los cielos. Y dice el apóstol Pablo inspirado que
debemos llegar a un nivel en el que estamos plena y absolutamente convencidos, persuadidos de esa esperanza, de que es real, y de sentirnos orgullosos de que eso es lo que está reservado para ti y para mí, para nosotros en los cielos, en la misma presencia de Dios. Esa esperanza lo que va a producir en nosotros es una serie de razones por las cuales continuar avanzando, seguir escalando. Como decíamos en la clase anterior, aun cuando ya no vemos más escalones o cuando ya no vemos más de dónde sostenernos, todavía podemos y necesitamos seguir avanzando. Laini Taylor, una escritora de fantasía juvenil, escribió lo siguiente: la esperanza puede ser una fuerza muy poderosa. Tal vez no haya magia real en ella, pero cuando sabemos, escuche bien, cuando sabemos lo que deseamos y lo sostenemos como una luz en nuestro interior, podemos hacer que las cosas sucedan, casi como si fuera verdadera magia. ¿Ok? Obviamente estamos escuchando palabras de una escritora, ¿no? Y más aún de una mujer que escribe sobre fantasía, ¿no? Entonces, este concepto de alguna manera gira en torno a este campo de experiencia que ella tiene. Pero dice algunas verdades que tienen que ver con lo que la esperanza, una esperanza viva, puede hacer en la vida de aquel que la posee, de aquel que la tiene. Y no estamos hablando de una esperanza ofrecida o prometida por otro ser humano como nosotros, como tú y yo, que seguramente está limitado muchas veces a cumplir sus promesas, ¿no? A cumplir su palabra. A veces queremos hacer cosas por nuestros hijos o por nuestros familiares, ¿no? Quisiéramos hacer cosas, más cosas, tratándose de su salud, por ejemplo, tratándose de su bienestar en este mundo, tratándose tal vez de su educación o tal vez de darles mejores posibilidades o mejores oportunidades, ¿no? O una mejor calidad de vida. Pero nos miramos nuestro entorno y nos damos cuenta de que hacemos lo mejor que podemos y que estamos de alguna manera limitados. Y a veces nos excedemos haciendo promesas que realmente no somos capaces de cumplir, pero que las decimos porque queremos motivar, queremos estimular, ¿no es cierto? A las personas que están en nuestro entorno. De una forma muy honesta, por supuesto, pero que somos conscientes de que hay cosas que siempre van a escapar de nuestras manos, porque tenemos nuestras limitaciones. Cuando hablamos de la esperanza que Dios ofrece, estamos hablando de una esperanza ilimitada, ofrecida por alguien ilimitado, por alguien todopoderoso, por alguien que también es eterno, nuestro Creador, aquel que tiene una capacidad inimaginable, ¿no? Para retratar lo hermoso, lo bello. Y nosotros vemos un destello de esa capacidad en este mundo creado. Nosotros vemos un destello de esa capacidad inimaginable de Dios por crear cada vez que nos miramos en un espejo.
Entonces, cuando Él nos habla, cuando el Señor nos dice acerca de esta esperanza, ¿de qué se tratará? ¿Qué será? ¿Cómo será? Pero eso no significa que el hecho de que no podamos llegar a imaginar cómo será, eh, es decir, el que nosotros lleguemos a no terminar de entender la naturaleza de esta esperanza, de esta vida eterna, no significa que eso no sea real. Un día entenderemos, un día terminaremos de comprender por la propia experiencia. Nuestros sentidos percibirán la hermosura, la belleza, el esplendor de las promesas de Dios en los cielos. Pero mientras tanto, lo que necesitamos es confiar en el Señor, confiar en su palabra, porque tenemos las razones para ello, y seguir eh, seguros de que hay algo especial que está reservado para nosotros. La esperanza, dice Laina Taylor, puede ser una fuerza muy poderosa. Nosotros diríamos, la esperanza es una fuerza poderosa. Es una fuerza poderosa. Y el apóstol Pablo, el escritor de los Hebreos, Dios, por medio de esta esperanza nos provee esa fuerza poderosa que necesitamos para seguir avanzando. Así que en nuestro afán de construir un mejor yo, de forjar una versión mejor de nosotros mismos, no podemos desconectarnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, que nos ha quedado ejemplificada por medio de Jesucristo. Colosenses 1, 4 y 5 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. El apóstol Pablo elogia a los colosenses respecto a su fe y a su amor, ¿no? En el verso 4. Hemos oído de su fe y de su amor que tienen, dice, en Cristo y hacia los santos, hacia otros cristianos. Y en el verso 5 dice, a causa de, es decir, que esa fe en Cristo Jesús y ese amor constante por otros cristianos como ellos, es el resultado de, es el efecto de la esperanza que está reservada, guardada para ellos en los cielos. Esperanza que para ellos es real. Estamos hablando de cristianos del primer siglo, alrededor de el año 62, aproximadamente después de Cristo, es el tiempo en el que se escribe esta carta. Pero estos cristianos del primer siglo, desde la perspectiva del apóstol Pablo, están desbordantes de esperanza. Eso significa que su confianza en el Señor y en su palabra y en sus promesas está rebosante. Ha llegado al tope y se rebosa, se desborda. Por lo tanto, su vida es el reflejo de esa esperanza que los desborda. Dice que es una esperanza que tiene fundamento en el verso 5, fundamento en el mensaje, en la palabra que ellos han escuchado, del mensaje que se les ha predicado, la palabra verdadera del Evangelio. Cuando se nos predica el Evangelio, las buenas nuevas de Jesús, se nos enseña de que nuestros pecados nos alejan de Dios,
nos apartan del Señor, rompen nuestra comunión con Él y nos ponen en un riesgo para el momento en que el Señor juzgue a todas sus criaturas, ¿no? En un riesgo inminente si es que no tomamos las medidas necesarias para deshacernos, para limpiar, para lavar nuestros pecados. Si nuestros días terminan en este mundo alejados de Dios, podemos estar seguros de que no hay nada más que castigo, muerte, destrucción y sufrimiento eterno para nosotros. Pero si recibimos el mensaje de salvación, si recibimos la vida nueva que Cristo ofrece, nuestra vida en este mundo va a ser una vida totalmente diferente, cambiada. Día con día se irá renovando. Pero cuando partamos de este mundo, podemos tener la certeza, la seguridad absoluta de que vamos a un lugar de gozo, a un lugar de felicidad, a un lugar de confort, a un lugar de regocijo, de paz. Un lugar de adoración permanente y constante, un lugar de alabanza a Dios. Entonces, cuando se nos anuncia el Evangelio, se nos hace saber estos dos destinos, ¿no? Y entonces tomamos una decisión. Incluso, quizás a alguno de ustedes se les ha dicho lo siguiente: si fueras a morir hoy, ¿a dónde irías? ¿No? ¿A dónde quisieras ir? Y entonces se nos ha retratado los dos lugares, ¿no? Los dos destinos que solamente existen: la destrucción, la muerte, el sufrimiento eterno o la vida eterna, en la misma presencia del Señor. Y por supuesto que cuando somos confrontados con esa realidad, la mejor opción, la mejor decisión, la decisión más sabia, más prudente, obviamente es aquello que nos va a beneficiar, aquello que nos va a traer felicidad, regocijo y paz y tranquilidad. Que nadie quiere vivir, nadie quiere experimentar dolor, angustia, sufrimiento, ¿verdad? Muerte. Entonces, tomamos una decisión en torno a esas promesas y somos sumergidos en las aguas del bautismo. Pablo hace referencia a ese proceso inicial de la conversión en el que desde el principio, desde antes de hacernos cristianos, ya se nos está asegurando, se nos está confirmando que hay algo especial reservado para todos aquellos que hacen la voluntad del Señor, ¿no? Un lugar especial. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ahora que caminamos en la vía cristiana, significa que esa esperanza de la cual se nos prometió, se nos habló cuando se nos predicó el Evangelio, tiene que disiparse o debería estar mucho más grande. Deberíamos estar mucho más convencidos con el paso de los días, los meses y los años acerca de esta esperanza. Por supuesto que tiene que crecer, por supuesto que tiene que estar mucho más fuerte, por supuesto que tenemos que estar abrazados a ella con todas nuestras fuerzas. Haciendo así, nuestra esperanza se convierte en el motor que nos empuja a hacer las cosas necesarias como cristianos mientras estamos en este mundo, ¿no? Y finalmente también nos empuja con vidas perseverantes, con vidas esforzadas, con vidas dedicadas al encuentro con nuestro Señor, al encuentro con nuestro Creador. Un día, porque nos hemos dado cuenta que así como pasan los años y estamos mucho más
cerca de recibir las promesas del Señor, del cumplimiento de nuestra esperanza, cada día nos damos cuenta también que obviamente para poder alcanzar eso, vamos por un proceso físico de deterioro de nuestra salud, de nuestra lozanía, de nuestra juventud, siguiendo el curso de la vida, ¿no? Pero lo hacemos de una forma digna, lo hacemos con una sonrisa esbozada en el rostro, con esperanza y no con miedo, con confianza. Muy bien, tenemos más textos, pero necesitamos continuar. Hay muchos textos, ustedes pueden tomar nota, por ejemplo, también de Tito, capítulo 1, verso 2, Tito 1, 2, Tito capítulo 2, verso 13, Tito capítulo 3, verso 7. Vamos a leer Tito 3:7. Dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez. Venir a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tenemos esperanza, hermanos. Una esperanza que depende de las promesas de Dios relacionadas con la vida eterna. ¿Ok? No con la vida física, terrenal en este mundo, sino con la vida eterna. Por lo tanto, el escritor a los Hebreos les exhorta a los cristianos, para quienes escribe en primera instancia, y para nosotros, cristianos del siglo XXI. Cristo, como dijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. La cual casa somos nosotros, sí, es un condicionante. Podemos ser realmente la casa de Dios en el contexto, los judíos cristianos deben estar persuadidos de que son la casa de Dios. ¿Ok? Ya no una casa que está siendo administrada por Moisés, porque Moisés ya cumplió su trabajo, ya hizo su parte. Ahora es el hijo quien está sobre la casa como heredero. Él es el encargado de ahora cuidarla, él es el encargado de atenderla, él es el encargado de seguirla edificando, seguirla levantando. Por lo tanto, dice, tenemos que retener firme hasta el fin nuestra confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hay personas que se burlan, ¿no?, de la esperanza de los cristianos, de una vida eterna, del cielo. Mucha gente piensa que estas son tonterías, que estas son estupideces, ¿no?, que son fantasías y que por pensar de esta manera somos miserables, ¿no? Somos miserables. Y que por esperar estas cosas nos estamos negando a disfrutar de los placeres de esta vida. Y según ellos, somos dignos de su compasión. Eso es totalmente triste. Eso es totalmente falso. Tenemos que retener hasta el fin la confianza, pero también el gloriarnos en la esperanza. Sentirnos orgullosos, felices, dichosos de que tenemos esta esperanza, dependiente en las promesas del Señor. La esperanza bíblica es el compuesto del deseo, pero también de la expectativa. Dice Proverbios 13:12 que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y Proverbios 10:28 dice, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Deseos y expectativas. ¿Cuánto deseas
la vida eterna? ¿Cuánto deseas estar en la presencia de Dios? ¿Y cuán elevadas son tus expectativas por estar en ese lugar? Dependiendo de tus deseos y tus expectativas, entonces, y diría además de tu convicción, de tu confianza en las promesas de Dios, entonces tendrás eso como un ancla, ¿no? Para mantenerte aferrado y siempre hacia adelante, siempre avanzando hacia adelante. Tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Estas son palabras de Erich Fromm, un psicoanalista judeo-alemán. ¿Ok? Repito, tener esperanza significa estar listo en todo momento para lo que todavía no nace, pero sin llegar a desesperarse si el nacimiento no ocurre en el lapso de nuestra vida. Los cristianos del primer siglo tenían la esperanza de que el Señor Jesucristo viniera a ellos en su tiempo, pero sabemos que el Señor Jesús no viene todavía porque Dios es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según de Pedro 3:15. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Si Él viniera ya, si Él hubiese venido en el primer siglo, por supuesto que hubiera satisfecho la esperanza de esos cristianos. Esta esperanza de la cual el escritor de los Hebreos está haciendo referencia aquí en el texto, de la cual esos cristianos podían gloriarse. Pero si hubiese venido en ese momento, ¿no? La pregunta sería, ¿dónde estarían todos aquellos que no obedecieron el Evangelio? Entonces el Señor ha ido alargando el tiempo de su venida para darle a la humanidad mayores oportunidades para recibir esas bendiciones que Él ha preparado, para abrir su entendimiento y obedecer, decidirse a hacer su voluntad, ¿no? Bien, entonces el Señor es paciente y sigue siendo paciente. Han pasado 20 siglos y todavía el mensaje se sigue predicando, se sigue enseñando para llenar de esperanza a muchas más personas. Pero ojo, llegará el momento en que el Señor dirá, el tiempo ha sido suficiente. Quisiéramos ver la venida del Señor y experimentar su llegada mientras vivamos. Muchos tuvieron esa esperanza, pero fallecieron convencidos creyendo de que un día el Señor vendría y los levantaría y los pondría en su misma presencia. Posiblemente nosotros tengamos que partir de este mundo convencidos, creyendo de que eso sucederá un día, pero con emoción, pero con alegría, con certeza, y no pensando de que perdimos el tiempo. Así que consideremos seriamente esto. Como cristianos deseamos y esperamos el regreso de Jesús. Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Como cristianos deseamos y esperamos la resurrección corporal. De esto nos habla Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. Como cristianos deseamos y esperamos la vida eterna de la que hemos hablado en Tito 1:2. Como cristianos esperamos, deseamos una herencia de nuestros tesoros celestiales, de todo lo que fuimos capaces de acumular en los cielos, en consecuencia de nuestra vida con el Señor Jesucristo.
Quiero mostrarles una imagen. Quiero mostrarles una imagen para concluir. Esta es una pintura, una famosa pintura. Está expuesta en la Galería Tate de Londres y fue hecha por George Frederick Watts, un pintor inglés. ¿Okay? En esta imagen que ustedes están viendo tenemos el concepto artístico de lo que significa esperanza. Y con esta ilustración quiero que nos mantengamos en nuestra mente lo que significa tener esperanza. En esta imagen ustedes observan una mujer con los ojos vendados, ¿no? Ella está sentada sobre el globo del mundo y ella está sosteniendo en las manos un laúd, una especie de arpa, ¿no? Y todas las cuerdas están rotas menos una. Si ustedes se enfocan en el laúd, todas las cuerdas están rotas a excepción de una. Sin embargo, ella está inclinada hacia el laúd, escuchando atentamente, intentando captar la música de la cuerda solitaria. Porque todavía, con esa única cuerda, ella logra percibir esas hermosas melodías. He allí la esperanza triunfante sobre todos los pecados, las penas, las tristezas y las tragedias de este mundo. Cuando le queda solamente una cuerda al arpa de la vida, aún ésta da dulce música, música espiritual y poderosa para satisfacer el alma anhelante. Con estas palabras y con esta imagen concluyo esta lección sobre cómo construir un mejor yo. Tengamos una fortísima esperanza. Confiemos en las promesas del Señor, en las palabras de Dios, las cuales son fieles. Te agradezco por tu amable atención. Espero que tengas un día genial y que el Señor te bendiga mucho. Conmigo será hasta el próximo jueves en A Tiempo y Fuera de Tiempo. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. A tiempo y fuera de tiempo. La palabra de Dios para ti. Un programa en el que la palabra de Dios es proclamada, presentándote una variedad de temas doctrinales, morales, alentadores y devocionales para la edificación del espíritu y para fortalecer tu relación con Dios.